El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea mandar entre 2,000 y 4,000 militares a la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. Insistió en que los elementos de la Guardia Nacional permanecerán en la frontera hasta la construcción del muro fronterizo prometido desde su campaña presidencial. Advierte el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo estadounidense Donald Trump que si está frustrado por cuestiones internas dirija sus acciones hacia los estadounidenses, no a los mexicanos. Dijo que México está dispuesto a negociar siempre y cuando exista respeto mutuo. También aseguró que nuestro país no tiene miedo a dialogar, pero como buenos vecinos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de Marco Antonio Sánchez, el estudiante del UNAM que fue detenido por policías capitalinos en enero pasado y cuya desaparición en los días posteriores sigue sin ser esclarecida. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lupita García Girón y a nombre de Vianey Fernández, titular de este espacio informativo, les doy la bienvenida a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús González, quien me va a estar acompañando hoy y mañana viernes. Jesús, muy buenas noches. Lupita, buenas noches, auditorio. Un gusto saludarlos en esta tercera emisión, prácticamente ya fin de semana. Así es, Jesús, y bueno, estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. Comenzamos. Serán entre 2 y 4,000 militares los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará a la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. Los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Nuevo México respaldaron la iniciativa, mientras que la gobernadora de Oregon, Kate Brown, desafió la orden del mandatario estadounidense y se negó a desplegar guardias estatales en la frontera sur de la Unión Americana. Si Donald Trump está frustrado por cuestiones internas, que dirija sus acciones hacia los estadounidenses, no a los mexicanos, dijo hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Para acuerdos con México, estamos listos, como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Afirma el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, que frente a actitudes, frases o amenazas que demuestren hostilidad hacia México, el país tiene unidad nacional para responder. Que los mexicanos somos muy unidos cuando se tratan de defender aspectos de dignidad y de, frente a una hostilidad de donde provenga tener un criterio común en términos de nuestra unidad y mexicanidad. En información de los aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, acusó a Donald Trump de militarizar la frontera con México como una medida de propaganda política para buscar su reelección en la Casa Blanca. Y sobre el mismo tema, esto fue lo que dijo Ricardo Anaya, abanderado presidencial de la coalición por México al Frente. Yo quiero expresar mi respaldo total al exhorto que se aprobó ayer por unanimidad en el Senado de la República, en el cual se está solicitando al gobierno federal suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos. En tanto, la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, entregó en la Embajada de Estados Unidos en México una carta con motivo del despliegue militar en la frontera entre ambos países. No es razonable que se obstaculice el intercambio comercial. No es razonable llamar a una militarización de la frontera sur, de la frontera sur de Estados Unidos. No es un gesto de respeto y por eso estoy exhortando a que se reconsidere esa medida hostil.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reprochó que persistan los mensajes de intimidación contra México y los migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuevamente le pone un ingrediente más a esa política xenofóbica, racista, y como dije yo, cuyo sustrato es un discurso de odio para quienes no piensan como él, para quienes son diferentes. No entiende ni siquiera el origen, el presidente Trump, de los propios Estados Unidos que nacieron de la migración, ¿sí? Y creo que el mensaje es de intimidación. El aspirante presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dio a conocer su situación patrimonial a través del informe que denominó Congruencia 7 de 7. Yo no tengo nada que esconder. Por ello reto a los demás candidatos a certificar la congruencia de su evolución patrimonial de la misma manera, con el mismo rigor, y reto nuevamente a debatir. No hay pretexto. El Senado aprobó endurecer con más años de prisión las penas por el robo de hidrocarburos. Los legisladores avalaron con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención establecer sanciones de 20 a 30 años de prisión por la comisión de este delito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de Marco Antonio Sánchez, el estudiante de la UNAM que fue detenido por policías capitalinos en enero pasado y cuya desaparición en los días posteriores sigue sin ser esclarecida. Pues mi hijo, aunque el Estado diga lo contrario, mi hijo siempre ha sido un deportista y de alguna manera físicamente pues está recuperado, pero de su salud mental no. Yo tengo mucha preocupación por la salud de mi hijo, que es lo primordial, porque el medicamento que le están dando ha hecho que suba 20 kilos de peso. Entonces, tiene ansiedad, quiere comer y comer y comer, y eso realmente me preocupa. Familiares y amigos dieron el último adiós a Héctor Sarmiento, uno de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, asesinados la noche del martes pasado en la delegación Gustavo Amadero en un aparente intento de asalto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un llamado a las autoridades capitalinas para que establezcan estrategias de seguridad y pongan un alto al robo a casa-habitación, así como a la inseguridad que viven usuarios del transporte público. Resulta necesario que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implemente las medidas y acciones necesarias para hacer frente y combatir los problemas de inseguridad, como lo es el delito de robo a casa, habitación, negocio y transeúnte, mismos que afectan a los habitantes de la Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica para tratar el caso del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, quien se reunió con capos del crimen organizado que le ofrecieron no matar candidatos si cumplían sus promesas de campaña. En información internacional, representantes de México y Estados Unidos concluyeron una reunión bilateral en Washington sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sin anuncios públicos y en anticipación a un encuentro trilateral mañana viernes junto a Canadá. Y en Brasil, el juez federal Sergio Moro ordenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva entregarse a la policía mañana viernes por la tarde para comenzar a cumplir una sentencia de 12 años de prisión por una condena por corrupción. Arrancamos de lleno con la información. Luego de las recientes decisiones y amenazas lanzadas por el mandatario de Estados Unidos en materia de migración, el presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje a Donald Trump. Pilar Telles nos tiene los detalles. No tendremos miedo a negociar. Fue el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto envió a Donald Trump luego de los recientes acontecimientos que han afectado la relación bilateral. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan
de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. En un mensaje a medios difundido por la Presidencia de la República, el jefe del Ejecutivo enfatizó que en defensa de la dignidad y soberanía, los mexicanos siempre estaremos unidos, pese a las diferencias, y destacó los pronunciamientos emitidos por los candidatos presidenciales. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. En el video, con duración de 5 minutos, el presidente le dijo de manera directa a su homólogo de Estados Unidos que si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o Congreso, debe dirigirse a ellos y no a los mexicanos. Y terminó hablando sobre algo que nos une como nación. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. En la ciudad y el mundo, Pilar Telles. La Guardia Nacional de Estados Unidos colocaría entre 2,000 y 4,000 miembros a la frontera con México, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Explicó que los elementos podrían permanecer en la frontera hasta que se construya una gran proporción del muro. Por su parte, el Departamento Estadounidense de Defensa informó que ya ha establecido un grupo especial para ejecutar la orden del presidente Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur del país, en medio de dudas sobre cómo ocurrirá esa operación. Y hablando de Trump, este día aseguró que la caravana de migrantes centroamericanos se dispersó gracias a las fuertes leyes mexicanas. Señaló que en su gobierno la migración está en un nivel nunca antes visto desde hace 46 años y sigue siendo inaceptable. Apenas este martes, el mandatario estadounidense amenazó a México con retirarle su apoyo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si permitía el paso de esta caravana de migrantes por nuestro país. I said we'll terminate NAFTA or we'll renegotiate it. And Mexico's been pretty good. They were very good to us yesterday because, you know, they had the caravan of thousands of people coming up from Honduras. Thousands of people. And we have very weak laws because of the Democrats. And Joe. I mean, Joe Manchin is just, he's really not helped us on this stuff. En medio de esta tensión, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo una reunión privada con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La nota con nuestra compañera Elia Almanza. Frente a actitudes o amenazas que demuestren hostilidad hacia México, el país tiene unidad nacional, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con nuestro país, el funcionario consideró que el exhorto del Senado que plantea suspender la cooperación bilateral migratoria y anticrimen de Estados Unidos precisamente demuestra la unidad de los mexicanos. Agradecemos también, y esto es a nombre del presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
el pronunciamiento que emanó ayer de la Cámara de Senadores. Lo agradecemos porque muestra con claridad que los mexicanos somos muy unidos cuando se tratan de defender aspectos de dignidad y de, frente a una hostilidad de donde provenga, tener un criterio común en términos de nuestra unidad y mexicanidad. Navarrete Prida se reunió en privado este jueves con los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la sede del Senado de la República, en donde se abordaron temas como la violencia, la seguridad de candidatos en el proceso electoral y el despliegue de esta Guardia Nacional por parte de Estados Unidos. Sobre el protocolo de seguridad para candidatos a la presidencia, enfatizó que es decisión de los candidatos tomar esta alternativa. El protocolo de seguridad es un mecanismo muy profesional, de un acto de cumplimiento de obligaciones también que enmarca la ley, que en el caso de candidatos presidenciales, incluso el Estado Mayor Presidencial generosamente le pone a disposición al INE un protocolo y elementos materiales y personales para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera en los mejores intereses de un país democrático, y corresponde a los candidatos tomar o no tomar una alternativa que se está ofreciendo de buena fe para el mejor desarrollo de sus campañas. Al ser cuestionado sobre el diálogo de algunos miembros de la Iglesia Católica con integrantes del crimen organizado, el secretario de Gobernación indicó que se revisará el tema del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, a fin de determinar si es necesario tomar alguna medida. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Hacemos una pausa, pero no se vaya, que ya regresamos con más información.